Buenos días. Bienvenidos, señoras, señores, aquí a esta jornada Asociacionismo 2030 que organiza la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad a través de la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana. Es para mí un honor poder dar la palabra al excelentísimo señor don Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, para que inaugure la jornada. Adelante. Gracias, Marta. Buenos días. Buenos días, Lourdes. Buenos días. Saludos a todos. Creo que estamos también conectados en directo en streaming, en YouTube y en el canal de Gobierno Abierto, nunca mejor dicho. Muchas gracias a los asistentes por su participación. Anima a ver el colorido de algunos de los asistentes, los uniformes. Los uniformes en otro tiempo eran una señal significativa de determinados grupos humanos, ¿no? Pero hoy no lo son. Hoy este uniforme es un uniforme todo lo contrario, no de un grupo exclusivo, reducido, sino todo lo contrario, por lo que entiendo, una invitación a la participación, ¿no? Querría, sin abusar de este breve turno, hacer unas reflexiones políticas, que es lo que me corresponde. En julio del año 2019, dentro de unos meses, hará 4 años, nos hicimos cargo del gobierno, el gobierno que actualmente continúa ejerciendo sus funciones, y en la primera comparecencia que yo hice en el Parlamento para exponer cuáles eran los planes de la Consejería, utilicé 4 palabras como guía de lo que iba a ser el proyecto político de la Consejería, una consejería muy amplia que tiene que ver desde la policía hasta las relaciones con el Parlamento, y también la función pública y también las telecomunicaciones. Y hablé en primer lugar de estabilización, de estabilidad, de evitar que la administración pública estuviera sometida a las sacudidas, a los sobresaltos que ha padecido en los últimos años. En segundo lugar, hablé de digitalización, la necesidad de que el servicio público incorporara a sus métodos habituales de trabajo las herramientas que hoy son usuales en la sociedad. Es un objetivo nada fácil porque la actualización de los conocimientos en otras materias tiene un ritmo al que los seres humanos podemos seguir, pero en materia informática el teléfono nos dice cada día que tiene que actualizarse, y la tableta también, y el ordenador de nuevo. De manera que extender la digitalización era un desafío importante. En tercer lugar, hablé de transparencia, que la administración tiene que ser visible, tiene que ser inteligible. Los ciudadanos tienen que saber qué pasa en el interior de la administración y con ese instrumento participar de las actividades de la administración. Y en cuarto lugar hablé de una evaluación basada en datos. Suelo decir, y no es mía ni la frase ni la idea, que lo que no se mide es difícil saber si existe. Lo que se mide existe seguro, el calor, tantos grados, o el frío, o cuántas personas asisten aquí y sabemos que hay público. Si no podemos medirlo, pues no sabemos si ha venido alguien, si no ha venido. Hoy yo me siento, si ustedes me lo permiten, si me lo permites, directora, particularmente satisfecho, porque estamos llegando al final de ese ciclo político, y aunque seguimos teniendo muchas ambiciones y muchos proyectos no se culminarán, y vendrán otras personas que continuarán algo de lo que hayamos iniciado y obtendrán la cosecha de la semilla que nosotros y ustedes hayamos dejado. Sin embargo, hay un momento de balance en el que tenemos que abrir las manos y decir, no tenemos las manos vacías, comparecemos teniendo resultados. Y en estos días, en este día, hoy, podemos ofrecer algunos de esos resultados. Son tantos los que yo percibo aquí en las jornadas de hoy, en las presentaciones que se harán y en las ponencias que se expondrán luego durante toda la mañana, son tantos que querría detenerme en cada uno de ellos, pero entonces me excedo de los minutos que el programa me asigna, y a esos 4 principios que yo dije deberíamos haber añadido uno, que es el de la puntualidad y el de no hacer perder el tiempo a la gente con lo que, si ustedes me lo permiten, yo llamaría rollos o
discursos excesivos, ¿no? Yo quisiera señalar dos de estas realidades que hoy van ustedes a compartir. El mapa del asociacionismo, porque eso es precisamente una síntesis de esos principios que yo decía: transparencia, estabilidad, digitalización, participación ciudadana. Las cifras que la Dirección General, y permítanme ustedes que yo lo diga en público, ha obtenido en estos años para extender el conocimiento de la propia administración y para difundir entre los ciudadanos ese funcionamiento interno, a mí me parece que son espectacularmente positivas. Todo se puede mejorar y la directora sabe que desde la Consejería se le suelen exigir más resultados y apremiar para que otras cosas también se hagan. Pero lo hecho hasta ahora en materia de conocimiento de la administración por los ciudadanos, a mí me parece muy importante. Saber cuántas asociaciones tenemos, cómo se organizan y tenerlo en una herramienta que, por lo que estoy entendiendo, es una herramienta informática de acceso muy fácil, permitirá que ya no hablemos de las asociaciones. En Canarias son muchas, a veces hablamos de 25.000, por lo menos los registros que tenemos son de 25.000, pero ahora vamos a saber si lo son o no lo son, y lo vamos a saber en tiempo real, y cuántas están vivas, dónde están, en qué lugares. Es un instrumento de participación y de conocimiento muy importante. Y, en segundo lugar, expondremos también, en segundo lugar de estos hitos que yo señalo, entre otros, como los que a mí me parecen más importantes desde el punto de vista de la dirección política del departamento, son los proyectos legislativos. Hay que legislar con cuidado, hay un exceso de legislación, no solo en España, en todo el mundo. La tentación de los gobiernos es llegar y hacer una ley nueva. Y no siempre esa es una iniciativa positiva. Hay leyes que no son nuevas, que son viejas, pero que han sido muy útiles y que han cambiado la sociedad. No siempre hay que legislar. La función de los parlamentos no solo es legislar, es también debatir, controlar a los gobiernos, formular proposiciones, pero legislar, a pesar de que no siempre sea un imperativo, en ocasiones es necesario. Nosotros tenemos una legislación sobre asociaciones, fundaciones, academias, que es necesario examinar con espíritu crítico y actualizar para incorporar algunos de estos nuevos principios. Es un proceso complejo porque la ley es la ley, hay que hacerla con mucho cuidado, pero en cualquier caso es un proceso que hemos iniciado en esta legislatura. Si podemos, lo concluiremos, y si no, otros vendrán que continuarán lo que nosotros hemos iniciado o, en su caso, lo corregirán. Una reflexión final. Yo creo que estamos viviendo en este momento, en todo el mundo, una situación de peligro para la democracia representativa. Lo que entendemos por democracia, que es una de las grandes conquistas de la humanidad, y es que los poderes, el que manda, sea elegido por el pueblo, que es el titular de la soberanía de la nación. Esta idea de democracia es una idea que parece haber sido aceptada, pero que no ha sido probablemente cuidada como se debe. Y en algunos lugares vemos que incluso a través de mecanismos aparentemente democráticos se producen resultados que no son democráticos o que son antidemocráticos y que ponen a las poblaciones de algunos países, algunos pueblos, algunas sociedades, ante el peligro de retroceder, ante el peligro de regresar a tiempos que se creían superados. La democracia tiene entre sus virtudes una que es también una debilidad, y es su fragilidad. Los regímenes no democráticos, y estamos viendo lo que hacen algunos de ellos, son probablemente más duros, más potentes. Reforzar la democracia requiere algunos esfuerzos, y uno de los esfuerzos es que las sociedades no sean solo democracias representativas, como es la nuestra, la española, la canaria, sino que también sean democracias participativas. No basta con votar, hay que, de alguna manera, incorporarse al proceso de toma de decisiones públicas. Los gobiernos, los diputados, los consejeros, los ministros, los presidentes son elegidos y controlados por los ciudadanos, pero es importante que los ciudadanos estén permanentemente alerta y permanentemente informados y permanentemente activos junto a la actividad que haga la propia administración. Y eso es lo que hacen ustedes y eso es lo que nosotros queremos fomentar.
Por eso decía que las cifras que presenta la directora general, cuando vamos ya llegando al final, a mí me parecen muy positivas, sin perjuicio de que le pidamos aún más. Las cifras de participación, el aumento de participación en los procesos de consulta de disposiciones legales, la apertura de datos, el conocimiento de la administración, ahí hemos hecho algunos avances que merecen, y así lo hago en público, la felicitación del consejero a la directora. Cuando las cosas van mal, se le exigen cuentas al consejero. Cuando las cosas van bien, el consejero, si recibe felicitaciones, debe hacerlas llegar a quien las merece. Y esto es todo. Que aprovechen hoy mucho la jornada y que nos ayuden justamente a ejercer el gobierno de una manera más cercana a los ciudadanos. Pero no basta con que nosotros intentemos acercarnos, sino es preciso que ustedes se acerquen a nosotros y conozcan nuestra actividad y participen de ella. Con esa esperanza inauguramos la jornada y les dejo con quienes ahora se harán cargo del micrófono y del curso de la reunión. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, después de estas palabras, solo puedo hacer primero agradecer, porque el agradecimiento y la admiración, consejeros mutua, como bien sabes, es un equipo, la consejería, trabajamos todos para conseguir la modernización, la apertura, incorporar en suma los principios del gobierno abierto. Te agradezco este reconocimiento público, que lo hago extensivo a todas las personas que están aquí hoy presentes, porque sin ellos, sin los representantes de la sociedad civil, no se podría dar este ritmo de agilización de los procedimientos. También ellos tienen mucha paciencia, me consta, porque estamos trabajando por modernizar, sobre todo el registro. Ayer lo hablábamos, veo aquí caras muy conocidas de asociaciones. Ayer tuvimos una reunión precisamente con algunas y seguimos trabajando, pero también en colaboración con todos ustedes. Esta jornada se llama Asociacionismo 2030. No sé, ¿conocen la Agenda 2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible? Habrán oído hablar, espero, a estas alturas de lo que supone. Cuando hablamos en esta jornada les decía que vamos a hablar en un contexto de gobierno abierto. El gobierno abierto es un eje transversal que nos sirve para ejercitar las políticas en la consecución de todos los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Es un eje que realmente no se vincula a un único objetivo. Per se es un objetivo, realmente. Incorporar los principios de transparencia, de participación ciudadana, de rendición de cuentas y, sobre todo, porque hoy aquí también se va a hablar mucho, de apertura de datos. Desde el año 2019 les decía que venimos implementando, lo decía ya el consejero, una estrategia de gobierno abierto. Esta, que viene recogida en la propia agenda a través de su dimensión, la gobernanza pública, así se denomina esta dimensión, contiene una serie de retos región, unos retos que han sido, se han llegado a ellos a través de procesos participativos muy bien hechos, muy desempeñados de manera participativa por parte de la Dirección General que gestiona la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, la de Investigación y Desarrollo para la de Investigación para el Desarrollo Sostenible que dirige David Padrón. Y nos plantean que la gestión pública se debe hacer necesariamente desde la transparencia, desde la participación ciudadana, desde la apertura de datos. Es nuestro propósito mejorar y avanzar en Canarias, pero sin la colaboración de la sociedad civil esto es imposible. España, en lo que se refiere a la apertura de datos, podemos decir que es un referente internacional. Obtiene unos índices y unas evaluaciones de madurez en apertura de datos increíbles. Pero si me permiten el exceso quizás de vanidad, les puedo decir que a día de hoy Canarias también está considerada un referente en gobierno abierto y en apertura de datos, sobre todo en apertura de datos. Y les voy a dar dos razones de por qué estoy diciendo esto. Nosotros estamos colaborando con el cuarto Plan de Gobierno Abierto de España. Es un plan que se integra dentro de la Alianza Internacional de Gobierno Abierto, a la que España también pertenece. Y las comunidades autónomas tienen que participar con compromisos. ¿Cuáles son los compromisos del Gobierno de Canarias en el cuarto Plan de Gobierno Abierto de España? Pues son dos. El primero, la creación de un portal de datos abiertos que suponga un punto de acceso unificado para acceder a toda la información pública, a todos los datos que se generan en las administraciones públicas de Canarias.
Y existe ese portal que hemos creado, el portal de datos abiertos, que contiene nada más y nada menos que más de 7.500 conjuntos de datos. Con esta aportación de conjuntos de datos estamos siendo la primera comunidad autónoma que nutre al portal de datos abiertos de España, y al estar federado con el portal de datos abiertos de Europa, podemos decir que la información, los datos públicos que se generan en Canarias también están disponibles para cualquiera en el portal de datos abiertos de Europa. Junto con este compromiso tenemos otro que también hemos puesto en marcha este año, el consejero se acordará porque la firma fue en este mismo edificio, que es la Red Canaria de Gobierno Abierto. Es una red de colaboración interadministrativa para que entre todas las instituciones, desde el Gobierno de Canarias, nosotros le hemos dado el impulso, los cabildos, los ayuntamientos, avancen en el conocimiento y en el fomento de los valores del Gobierno abierto. La transparencia, y perdonen porque voy a ser muy reiterativa, la rendición de cuentas, la apertura de datos y la participación ciudadana. El año pasado, en el mes de noviembre concretamente, ahora va a ser un año, la Asociación Multisectorial de la Información, ACEDIE, que son expertos en la reutilización de los datos abiertos, nos otorgó al portal de datos abiertos de Canarias su premio anual ACEDIE. Y por otra parte, casualmente, ese mismo mes también, se nos invitó a participar en el Congreso Anual del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAD 21, que se celebró en Colombia, en donde expuse bueno, yo en Colombia no estuve, fue online. Expuse cómo habíamos puesto en marcha esta red y cómo la habíamos desarrollado, en representación de los compromisos que tienen las comunidades autónomas en el cuarto plan de Gobierno Abierto. Generar sinergias entre las administraciones públicas, con las asociaciones, con las fundaciones, con los colegios profesionales, con las universidades, supone algo fundamental para todos nosotros, porque contribuye a, además, lograr conseguir el objetivo 17, que es aquel que nos habla de las necesarias alianzas multiactor para que podamos elaborar proyectos que nos hagan crecer. Siempre digo que es gracias a la colaboración que ofrecen las asociaciones, y si me lo permiten y no se sientan ofendidos, de abajo hacia arriba, ustedes ya me entienden a qué me refiero, cuando más aprendemos de las verdaderas necesidades, porque a veces las instituciones y sobre todo los decisores políticos estamos anclados en una realidad que en nuestro día a día nos supera y a veces corremos el riesgo de que se nos aleje de esa realidad. Y hablando de realidad, no hay nada más real, aparte de la propia realidad, que la certeza que nos dan los datos. Esto se cae por su propio peso. Los datos abiertos sirven para responder al nuevo modelo de gobierno abierto del que nos habla la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, ¿verdad?, que pretende transformar las relaciones entre la política y la ciudadanía para fortalecer, como decía el consejero, la democracia, que sí, efectivamente creo también que se encuentra en peligro. Las administraciones públicas somos generadoras de una grandísima cantidad de datos y debe ser nuestra obligación, estamos obligados a abrirlos, estamos obligados a devolvérselos a la sociedad para que puedan reutilizarla. Contribuimos con ello al avance, creo, económico y social. Centrándonos en el proyecto que vamos a presentar ahora, les digo que en Canarias éramos conscientes de que existían en torno a unas poco más de 20.000 asociaciones activas, registradas, que vienen periódicamente y renuevan sus juntas y nos lo hacen saber. De hecho, en nuestros registros existen 26.000 expedientes físicos, tangibles, pero lo que no se había hecho todavía hasta ahora era trabajar con las fuentes de los datos, es decir, ir a los registros oficiales, por supuesto digitalizar, los registros digitales basados en aplicativos, para obtener una visión de la realidad. ¿Cuál es la realidad del tejido asociativo de Canarias? Por eso nosotros decidimos encargar hace unos meses un proyecto, una iniciativa, un mapa que nos reflejara esta realidad del tejido asociativo de Canarias, y se lo encargamos a Iniciativa Barcelona Open Data, que tienen una grandísima experiencia en estas cuestiones, a fin de que a partir de estos registros con los que contábamos obtuviésemos información ordenada, interesante, que podamos usar, reutilizar, relativa a nuestro tejido asociativo,
como puede ser, por ejemplo, la distribución territorial de las asociaciones. ¿Qué municipios tienen más asociaciones? ¿Qué municipios tienen menos? ¿Cuál es la incidencia que tiene el hecho de la capitalidad de los municipios? ¿Hace que tengamos más asociaciones por ser municipios capitales, con la capitalidad? ¿Hace que tengamos menos o a lo mejor no? A lo mejor podemos averiguar que en municipios con un perfil más rural tenemos también un importante tejido asociativo. Datos de muchísimo interés. Estudiamos la variable sexo, por ejemplo, hombres, mujeres, la variable edad, a qué edad se asocia la gente, qué intereses tienen en cada momento vital. Por eso hoy les presentamos aquí en esta jornada, como primer evento, como primer hito, considero el mapa del asociacionismo de Canarias. Para mí es un honor hacerlo y creo que para ello daré la palabra a Lourdes Muñoz, de la que diré primero unas cuantas cosas para que la puedan conocer de mi mano. Lourdes Muñoz es fundadora de Iniciativa Barcelona Open Data y de la plataforma xilider.eu. Presidenta también de una asociación que se llama Dones en Xarxa, que en castellano, en español, es Mujeres en Red. Y la fundó ella en el año 2006. Lourdes coordina varios proyectos para aplicar la tecnología data en el ámbito público y social, procesos de innovación pública con el uso de datos abiertos. Ha creado y participa en diversas redes de mujeres y proyectos sobre igualdad en el ámbito digital y en el uso de las tecnologías orientadas a la igualdad de las mujeres. Además, Lourdes fue parlamentaria en el Congreso de los Diputados durante 11 años. Y sin más, voy a darle la palabra para que nos presente este mapa del asociacionismo de Canarias. Muchas gracias. Aprovecho la pausa, con permiso de ustedes, para despedirme. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Gracias, Marta. Muchísimas gracias, Marta, por tus palabras y también por la confianza. A mí, ya sabéis, bueno, a alguna gente a la que ya me conoce, me encanta colaborar en Canarias y me encanta promover los datos abiertos. Y ha sido un placer por las ganas de realmente de innovar y de intentar poner un foco nuevo que siempre apasiona a la hora de hacer proyectos. Empezaré por lo más básico, pero creo que es importante el por qué se hacen los proyectos, por qué son importantes los datos abiertos. Primero, lo más básico, por la importancia de disponer datos para diferentes usos: social, económico, democrático, ¿no? Y en este sentido hay como tres líneas. Diré las tres porque en general la primera es la que más se conoce: el uso ciudadano de los datos abiertos desde el punto de vista del derecho de acceso a la información pública. Cuestión que defiendo firmemente desde el punto de vista de la transparencia. Pero hay más usos. Por ejemplo, la reutilización económica, para hacer aplicativos, para tomar decisiones las empresas, sobre todo las pequeñas empresas que no tendrán otras fuentes de datos que no sean los públicos, o la reutilización para la toma de decisiones públicas. Digo toma de decisiones públicas, como aquí son las asociaciones, porque son toma de decisiones que toma la administración pública, pero sobre todo son temas públicos que nos interesan a todos y a todas. Los ODS, la igualdad, las asociaciones. Y yo creo que en estos momentos se dan dos circunstancias en que los datos abiertos son más importantes desde el punto de vista democrático. Por un lado, por la parte ciudadana, y no solo de transparencia, sino de disponer de datos. Estamos en momentos de crisis, ha habido un COVID, una guerra, y en este sentido es muy fácil surgir contra las fake news, contra otro tipo de totalitarismos. Datos, conexión, obertura de las instituciones con la ciudadanía es muy importante, pero además sucede otra cosa que es tan importante o más, que es la aceleración de la digitalización. Y, por tanto, que las instituciones abran datos suponen acceso a la información y oportunidades para todo el mundo en momentos que hay que digitalizarse. Si no hay la materia prima es muy difícil. Y, por tanto, creo que esta doble importancia quería subrayarla. Nosotros, en general, trabajamos para ayudar a transformar los datos abiertos en valor económico, público y social. Yo en simple digo, intentamos llevar los datos allá donde normalmente no se usan tanto, porque las grandes corporaciones ya lo utilizan y, por tanto, hemos de intentar que los proyectos sociales, la administración pública, el bien común, también disponga de estos datos y la ciudadanía para poder transformar la sociedad, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque
cuando iniciamos Iniciativa Barcelona Open Data y Iniciativa Open Data, que también trabajamos en todo el territorio, hicimos un acto colaborativo para que la gente dijera ¿por qué los datos abiertos? Hay 50 razones que las podéis consultar y utilizar, pero había una que suelo poner en estos momentos, que dijo Nagore de los Ríos, que es una experta también en estos temas, y dijo: los datos abiertos son la materia prima más igualitaria, accesible y existente. Cierto en este contexto de digitalización, cierto también que a los datos le hemos de dar forma y hemos de hacer proyectos como este, que ahora os explicaré, para que sean realmente accesibles por todo el mundo. Porque si no, todo el mundo no puede interpretarlos o no tiene el acceso al conocimiento que surge de estos datos. ¿De acuerdo? Por tanto, ahora ya no estamos en la fase solo de abrir, sino estamos en un punto más allá. Como estamos aquí, se abrió un dataset, pero hemos ido más allá, o se ha ido más allá del Gobierno de Canarias para intentar que realmente sea accesible el resultado de este dataset. Muy bien. ¿Para qué aplicamos los datos abiertos? Os pondré dos ejemplos porque creo que son las razones de base del mapa del asociacionismo de Canarias y por qué se ha optado, en vez de por hacer un informe tradicional o hacer otro tipo de proyecto, en hacer este proyecto. El primero, los datos abiertos nos sirven para comunicar, para divulgar, ¿vale? Para poder intentar con datos divulgar de alguna manera, y en ese sentido nosotros tenemos, nosotras, experiencia en proyectos como datos de violencia contra las mujeres, que ahora no entraré, pero que hay muchas visualizaciones, como por ejemplo esta, entrar en el del mapa, que puedes intentar comparar qué pasa con las órdenes de protección. Este es un elemento clave. Hay la potencia de las visualizaciones de datos, que ahora os enseñaremos las del mapa, como un elemento divulgador de un tema. El segundo aspecto clave, que creo que es la base de por qué hemos hecho una web de visualizaciones de datos en el mapa del asociacionismo en vez de otro tipo de informe, es porque las visualizaciones de datos nos sirven para informar y para extraer conocimiento de los datos. O sea, divulgar de un reto público o promover el conocimiento a partir de los datos de abiertos a través de las visualizaciones de datos es porque permite transformar los datos en información útil. O sea, un dato no es nada. La diferencia entre dato, información y conocimiento. 1,52 que mido yo es mucho o poco. Bueno, soy bastante bajita, pero igual en la posguerra en el año 35 no lo era una mujer de no sé qué otros países que la altura es más bajo, ¿no? O sea, y en Suecia sería ya casi ni me verían. Entonces, o 100, o sea, pues hay que poner una unidad, hay que poner un contexto y luego eso es la información y luego hay que poner conocimiento. Entonces, esta es la idea del tipo de proyecto que hemos realizado, lo que se llama una web de datos, una herramienta digital basada en datos abiertos, podrían ser también cerrados, pero en este caso son todos datos abiertos, que nos ayude de soporte a la construcción de políticas públicas. ¿Por qué? Porque intentamos, con visualizaciones, generar conocimiento que nos permita un análisis micro, ahora lo veréis, de las cuestiones. Muy bien. Y os dejo aquí con dos ideas que creo que he dicho, pero quería remarcar. La potencia de la visualización de los datos para poder consumir, usar datos. ¿Qué quiero decir? Se habla de consumo de datos en informática. Quiere decir que alguien que no sea una persona experta no tenga que ir a bajarse un CSV, a hacer 4 visualizaciones de Excel, porque igual no tiene esos conocimientos y ese dominio. Por tanto, facilitamos que el dato público, que es un recurso público, realmente pueda ser usable, consumible. Y segundo, la otra idea que os comentaba, transformar los datos en información y en conocimiento sobre un reto de políticas públicas, de modo que resulten fáciles en su utilización, que sea fácil, que tú no has de pensar en la columna 5 y 6, hombre, alguna interpretación evidentemente siempre hay que hacer, o algún conocimiento de la materia. Estas son... creemos que cuando intentábamos diseñar este proyecto antes de que existiera, las dos razones para hacer una web de datos a la hora de plantearse hacer un mapa del asociacionismo de Canarias. Ya os explicaré un poco el proceso que hemos seguido, la metodología, de dónde hemos sacado los datos, de qué manera, ¿no? Primero nos marcamos unos objetivos iniciales que os queremos compartir aquí, que son el acuerdo, ¿no? La oferta que hicimos cuando empezamos a trabajar, ¿qué pretendía, ¿no? En la dirección general. Recopilar datos de diversas fuentes, generar bases de datos nuevas,
por la cruce de datos se generan nuevas tablas y disponer de visualizaciones para facilitar que puedan ser interpretados por el máximo número de personas, ¿vale? Y segundo, empezamos a buscar datos. Primero empezamos a ver, ¿qué buscamos? Pues buscábamos fundaciones, cooperativas, o sea, datos abiertos siempre, ¿eh? Siempre estamos hablando de datos abiertos, bases de datos en Open Data, doy por hecho que este concepto lo tenemos claro, que sean accesibles, que sean reutilizables, que los podamos tratar automáticamente, ¿no? Fundaciones, cooperativas, entidades jurídicas, pensamos, vamos a buscar datos de entidades de otras comunidades autónomas para poder comparar, vamos a buscar datos de participación de la población, vamos a intentar para medir la actividad de las entidades, que es de lo que hemos encontrado menos datos, la verdad, pero hemos encontrado algunos. Subvenciones, ayudas públicas sería una manera de medir. ¿Cuántas recibe? Pues una entidad que ya presenta una subvención y la recibe, pues ya tiene una actividad o ya tiene un motor para poder hacer actividad. Y luego otro tipo de datos que estos, por ejemplo, no los hemos encontrado. Es decir, a lo mejor podríamos medir la actividad en la participación de las entidades en consejos de participación institucionales o en federaciones de segundo nivel. Bueno, pues esto último no lo hemos encontrado porque no está publicado en Open Data en ningún sitio, ni en España. Pero bueno, es una manera de apuntar, si un día quisiéramos ampliar, cómo podríamos. Pero de lo demás sí que hemos encontrado algunas cosas que ahora os mostraré. También en la propia web de datos, que ahora os mostraremos, hay un apartado de metodología que os podéis, por supuesto, leer, que están todas las fuentes, y aquí están las fuentes de datos que hemos utilizado, los criterios a lo mejor al categorizar alguna cuestión, que se han utilizado. Por supuesto, hay toda la parte técnica de en qué basa estas visualizaciones, de dónde salen estos datos, del rigor de que sean datos públicos fiables, ¿no? Sobre todo, el de asociaciones de Canarias es la base de toda la web, que es de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia y Seguridad, pero hay otros temas como las islas y municipios de cartografía, el padrón cuando hemos comparado con población, los indicadores ahora veréis por qué de alojamientos turísticos, la estadística de asociaciones del Ministerio del Interior para poder comparar con otras comunidades o para poder categorizar, el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas y la población. Bueno, vamos allá. Os pasaré rápidamente 3 visualizaciones, pero no os preocupéis que ahora las recorreremos todas poco a poco, que os quería destacar, simplemente para que veáis el tipo de cosas que podemos visualizar. Bueno, pues así surgió el mapa del asociacionismo de Canarias. Llamamos datos para el asociacionismo, porque la idea es poner los datos abiertos, visualizados, al servicio, en este caso, de fortalecer el asociacionismo de Canarias, que puede servir, evidentemente, para las políticas públicas que se hagan desde el gobierno o desde los cabildos o desde un municipio, y para el propio tejido asociativo, para cualquiera que estudie las asociaciones y quiera mejorarlas o fortalecerlas, porque esta web está abierta y cualquiera la puede utilizar. Entonces, ¿cómo hemos organizado la información? En 3 áreas. Asociacionismo autonómico, o sea, toda una serie de información sobre las propias asociaciones de Canarias en su territorio. La comparativa con otros territorios, se nos ocurrió, vamos a ver si es diferente Canarias de otros sitios y vamos a comparar con otras comunidades autónomas, evidentemente, y el volumen de actividad de las propias entidades. Son los 3 apartados conceptuales de las gráficas. Algunas visualizaciones que ahora entraremos a jugar es, por ejemplo, la presencia del asociacionismo por habitantes, o sea, ¿qué densidad? Hay una densidad porque, lo que os decía antes, 2.000 asociaciones es, o yo qué sé, 3.000 o 1.500. Pues igual no es lo mismo en Tenerife que en La Gomera, evidentemente, o en Hierro, pues por la población, por las ciudades, por todo, ¿no? Entonces, vamos a ver esa densidad. Aquí sale que el Hierro y La Gomera son las islas con mayor densidad, por 10.000 habitantes, o la antigüedad de la constitución de las asociaciones, que ahora entraremos, que se ve que en los 90 es cuando hay un auge de la Constitución, y más tarde es más tardío en Hierro, La Palma y Tenerife, en cambio, el auge, o hay muchísimas que se crean entre el 2000 y el 2010. Bueno. Y el impacto del turismo. Pensamos, Canarias, turismo, vamos a ver si hay algún tipo de relación. En principio,
surge que no, pero igual cuando vas a micro alguna isla, o sea, en general, en el conjunto de todas las islas, no podemos decir que hay una relación entre turismo y asociacionismo ni buena ni mala, o sea, ni a favor ni en contra, pero igual en alguna de las islas sí que se podría deducir algo, ¿no? Pero en este caso, bueno, sabe que Las Palmas de Gran Canaria y Aroma son los municipios turísticos con mayor número de asociaciones, pero también tienen otras cuestiones, ¿no?, que ya veréis. Os quería dar las gracias, pero antes de eso, dejarme que salte al mapa, que lo tengo aquí, y os quería enseñar, porque claro, hablar de visualizaciones interactivas, si no interactuamos nada, no puede ser. O sea, la gracia es que os podáis salir de aquí sabiendo dónde encontráis el mapa y con ganas de interactuar, sacar información, intentar que lo que os estamos presentando sirva para mejorar las asociaciones, sirva para analizar y sirva para actuar, ¿no? Como veis aquí, la primera parte es la parte autonómica. Lo primero que es simplemente cuántas, o sea, la primera es, vamos a situarnos, ¿no? Cuántas hay por cada una de las islas, ¿no? Entonces, bueno, la mayor cantidad se concentra en Tenerife, con 9.128, está siempre el color más fuerte en las visualizaciones, ya lo podéis deducir, pero bueno, os lo explico, es más, y el más clarito menos, ¿vale? Asociaciones, seguidas de Gran Canaria con 7.000 y después pues Lanzarote, La Palma. Bueno. Pero ahora ya le vamos a poner otro parámetro, no solo la cantidad, que también es importante, sino vamos a ver la presencia de asociaciones, la densidad por 10.000 habitantes, o sea, porque entonces ya los colores, veis, son diferentes. Ya si vemos el volumen también es normal, porque por ejemplo pensar que una isla pequeña en realidad siempre tendrá más densidad, porque habrá asociaciones, en principio siempre tendrá. Por ejemplo, aquí están las deportivas, el club de fútbol, las asociaciones. Luego, claro, una más grande tiene más municipios, más club por cada municipio, pero hay una parte que quizás ya hay 15 que tienes. Pero bueno, todas las islas pequeñas tampoco no son iguales, ¿eh? O sea que... Pero bueno, vamos a ver. Aquí hemos intentado calcular, bueno, hemos calculado, hemos hecho el parámetro. En este caso, si tú sitúas como densidad, quien tiene mayor densidad es Hierro, que tiene 206 asociaciones por cada 10.000 habitantes, que son muchísimas, o sea, tenéis una densidad altísima. Y La Gomera, 150. En el otro extremo estaría Fuerteventura, con 78 asociaciones cada 10.000, y Tenerife, 98 asociaciones por 10.000, ¿no? Y también Lanzarote, están ahí casi 91 asociaciones, menos Lanzarote y luego Tenerife, ¿de acuerdo? ¿Qué tipología de asociaciones? Pues aquí están todas, hay muchísimas. Aquí lo veréis en metodología, el dataset publicado del Gobierno de Canarias, para afinar bien, que está muy bien. Me parece que hay 96 tipos, ahora no me acuerdo si son 90 o 100, de este orden de magnitud de categorización, para poner en un mapa, agrupar por 100, casi, no agrupar, por decirlo de alguna manera, o para poder ver algo que llamara la atención, porque los grupitos serían muy pequeños. Entonces, tuvimos que transformar, y está puesto en la metodología, esas categorías. Hicimos una correspondencia con las 10 categorías que marca el Ministerio del Interior en el registro de asociaciones. Y por tanto hicimos una relación entre categorías para tener más asociaciones por cada grupo, poder tener una lectura, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, tú puedes ver el mapa, que aquí sí que hay una diferenciación. Aquí están las deportivas, la discapacidad, ¿veis que cambia? Por ejemplo, hay más intensidad en Tenerife y en Canarias, las que son económicas, tecnología, o sea, no hay ideológicas, culturales, las de infancia, jóvenes. Puedes ir, que además ahora os lo estoy pasando más rápido, os llamaré la atención, por ejemplo, aquí en medio ambiente sobre algún tema, pero es una cuestión de, en función de en qué área, víctimas y afectados, que trabajéis o en qué isla trabajéis, os querréis fijar en unas cuestiones o en otras. Aquí llama la atención, destaca como diferencia que del tema discapacidad en proporción hay bastantes más en Tenerife y en Gran Canarias, o del tema de medio ambiente, veis que destaca, que normalmente me he saltado, no estoy haciendo medio ambiente y salud, Fuerteventura,
y Lanzarote destacan. Hay más entidades en proporción de ese tipo. Siempre está densidad, o sea, cuántas por 10.000 habitantes, ¿de acuerdo? Porque si no, no es un más en valores absolutos. Esta visualización también es muy interesante y es de las que yo os podría decir que de la potencia de las visualizaciones, que no es lo mismo tener una tabla, porque tú vas pasando aquí y te va cambiando de colores. Primero hay antes de los 80, está por décadas, cómo se van creando, constituyendo las asociaciones, ¿de acuerdo? Entonces marcas y va cambiando el color, cuántas habían antes de los 80, cuántas se crean en los 80, en los 90, en los 2000 y en los últimos años, ¿sí? Lo voy a volver a pasar porque permite enseguida llamar la atención que está cambiando, permite que tu ojo, prácticamente sin pensar en el número, fijaros que no estamos... Luego cada uno de los datos, es importante que tú vas, ¿sabes? Aquí en cualquiera de las visualizaciones puedes poner el foco, dices, vamos a pararnos en los años 90, que pone aquí que es donde hay un auge en la constitución de asociaciones generalizado, y tú vas, por ejemplo, a Tenerife y te sale cuántas hay y cuántas hay antes de los 80, cada una de las décadas. Puedes ver el dato, o en Gran Canaria es idéntico, ¿vale? Gran Canaria, perdona. Antes del 80, después, ¿vale? Cómo va modificando. Y aquí estamos en los 90, que es una de las décadas con más creación de asociaciones. Pero en cambio, en los 2000-2010, o sea, en la década del 2000, espera que lo pongo en marcha, paro, es donde más, en proporción, se crean en El Hierro, en La Palma y en Tenerife. Esas tres islas, esa década, por lo que sé, yo no lo puedo saber. O sea, yo lo que hago es reflejar los datos. Aquí tendréis que pensar vosotros, que sois más conocedores de vuestro territorio, qué circunstancias o sociales o políticas o territoriales o económicas, ambas, yo creo que influyen. En algunos de los territorios se ve claramente que el desarrollo económico y de territorio de la isla hace que pues, la gente después socialmente se constituye, y en el tercer nivel asociativa y políticamente, ¿no? Por ejemplo, eso se ve más, si vamos una década más para allá, que Fuerteventura y Lanzarote, las épocas que se ha creado más asociaciones en proporción, es la década del 2010 al 2020. O sea, hemos cogido 12 años para no coger solo 2. El último tramo hemos cogido 2010 a 2022 para no dejar 2 años sueltos, y ya cuando renovemos el mapa, cuando tengamos 4 o 5 años, ya haremos una década entera. ¿De acuerdo? Esto tiene para, todo lo que os enseño ahora sí, tiene para que podáis focalizar, centraros, mirar cada uno y cada una en función de vuestros intereses. Seguimos. Ámbito de actuación también es muy interesante. Las asociaciones les preguntamos si son municipales, comarcales, isla, comunidad autónoma, nacional, ¿no? Entonces, aquí están las autonómicas. Voy a pasarlo rápidamente y luego ya. Siempre, una de las cuestiones que nos he dicho de metodología es que nosotros y nosotras siempre mostramos primero el dato. Una visualización, según mi punto de vista, no puede tener ningún titular que interprete nada en dato, pero debajo sí que hacemos una interpretación. O sea que la parte de arriba tiene que ser puramente objetiva, porque igual lo que yo he visto, tú no lo has visto. No sé si me explico, no has interpretado. Y es muy importante para ser rigurosos y rigurosas en los usos de los datos y de los datos abiertos, que cuando hagamos una visualización aquí no diga en el título las Islas de Hierro y La Palma, no. Lo importante es qué estamos visualizando primero cuando leáis. No quería empezar por esta parte también para no empezar toda la parte de la intervención en metodología, pero sí que me quería parar un momento. Siempre habrá ámbito de actuación territorial de las asociaciones. Luego, siempre tenéis debajo qué datos está representando. Porcentaje en el ámbito de asociaciones en relación con la totalidad de tipologías. O sea, ¿cuántas tengo de autonómico en relación a todas las de esa isla? ¿Vale? Y vamos pasando, podemos poner, entonces luego vas cambiando y a veces te permite en este caso interactuar cambiando si es autonómico, si es comarcal,
Si es municipal, si es nacional, ya viéndolo podéis deducir alguna cuestión. Nosotros y nosotras hemos deducido algunas, pero la cuestión es que la parte de arriba objetiva, la parte de abajo interpretativa, o llamar la atención intentamos de la manera más objetiva de aquel dato que creemos que es relevante. En este caso, la isla de Lanzarote es la que tiene más de ámbito autonómico, en proporción, un 62% de sus asociaciones, cuando se constituyen, ellas mismas consideran que son autonómicas, porque esto es lo que considera cada asociación. Es verdad que luego va relacionado con una actividad, pero en general no va el gobierno que se ha inscrito a decir, oye, usted no está haciendo nada en La Palma, le vamos a quitar que es autonómico. Es más bien una autoconsideración, pero evidentemente es una vocación de actuar de una manera u otra, ¿no? Hierro y La Palma son las que con mayor porcentaje de asociaciones de ámbito insular, quizás porque son más pequeñas y quieren actuar en su ámbito, quizás, o sea, esa parte, ves, ya nunca la pondremos aquí porque es un quizás, no lo sé. Y La Gomera es las que hay más de ámbito municipal, ¿vale? Y en Gran Canaria, nacional. O sea, las asociaciones que consideran que son de ámbito español, de toda España, la mayoría están constituidas en Gran Canaria, ¿vale? ¿Sí? Entonces, bueno, pues seguramente Gran Canaria más relaciones económicas y con el resto de España más federaciones, o sea, supongo, o sea, porque por algunas razones que hay más conexiones, más. Entonces, es interesante también la vocación de la mayoría y de todas en todas las islas, ¿eh? O sea, que también esto es para ver tendencias o para a lo mejor intentar, no voy a decir corregir porque no es la palabra, pero a lo mejor compensar, decir, oye, en esta isla no hay ninguna de ámbito autonómico, igual estaría bien potenciar que alguna asociación, no lo sé, ¿eh? Igual estoy diciendo una tontería, pero no se junte con otras y hago algo más autonómico para poder colaborar, o no hay casi ninguna municipal. ¿Qué sucede? Vamos a ayudar a que haya pequeñas asociaciones a nivel de municipio. O sea, cada tipo de asociación, ni unas son más ni menos, tienen un tipo, como sabéis, que quien está aquí es más experta que yo en asociaciones, un tipo de función en su territorio. Vale. Hemos ido a buscar otro tipo de datos. O sea, nosotros teníamos, por un lado, os hemos enseñado cuántas asociaciones hay por densidad, y ahora hemos buscado el estudio de participación ciudadana, cuántas personas dicen que participan en asociaciones, porque tú puedes tener, entre comillas, ahora voy a decir una cosa extrema, ¿no? 100 asociaciones que cada una participa una persona y a lo mejor en esa isla no participa nadie, o en ese territorio, nadie, no, muy poca gente. Hombre, alguna relación hay, ¿eh? Ahora exagerado. Pero aquí hemos ido a buscar y en este caso, Hierro es la isla con mayor porcentaje de participación en asociaciones de mayores de 18 años. Y justo eso sí que coincide con, acordaros cuando hemos dicho dónde hay más densidad, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis? No todo exactamente, no en todas las islas es igual de proporcional, pero alguna relación hay, ¿vale? Entonces, vuelvo, porcentaje de población, pues la que más hay es en Hierro, estos datos de mayores de 18 años, le siguen La Gomera y La Palma. ¿De acuerdo? La isla con menos es Fuerteventura. Y en este caso no está desagregado por islas, pero os hemos querido mostrar también de este estudio de la participación ciudadana de Canarias, del gobierno, además es del ámbito de Canarias, la población que pertenece y participa en alguna asociación según sexo. Lo hemos organizado por franjas de edad, ¿lo veis? De 18 a 34, hombres y mujeres. Donde hay más hombres es de 45 a 54 y más de 65, y más mujeres en proporción, el 22% de 45 a 54 y de 55 a 64, entre las mujeres, ¿vale? Por tanto, las franjas de participación activa son diferentes en hombres y mujeres. Muy bien. Vamos a ver según el territorio. Lo primero dijimos, vamos a ver, el turismo impacta. Así como gran respuesta es no, pero igual en algunos de los territorios sí. En general no hay una relación directa que en todas las islas los municipios de más turismo tienen más asociaciones o muchísimas menos porque no hay sociedad civil o algo, o sea, ni en una punta y la otra no. Pero podéis observar aquí, hay turísticos, no turísticos, lo que pasan, o sea, el color es la intensidad. Para mantener la línea de toda
el proyecto sea más rojo, o más, en este caso más fucsia, más blanco menos. Si pones los turísticos solo se ven los datos de los turísticos y si pones no turísticos nos ponen los datos de los no turísticos, ¿de acuerdo? Y por tanto veis aquí los datos de los no turísticos que evidentemente en las fuentes está pues, un estudio, una encuesta de alojamientos turísticos que hemos marcado pues, los que tienen más de, ahora no me acuerdo, pues del 30% de la isla se han considerado de pernotaciones o del 20%, pues se han considerado los más turísticos porque evidentemente Canarias, toda ella es una zona turística, pero al intentar diferenciar hemos intentado buscar los más turísticos dentro de vuestro territorio para poder hacer esta visualización. Si comparáramos entre comunidades autónomas, Canarias sería toda turística comparada con otras y por tanto siempre la relatividad del dato cuando la ponemos en un contexto es importante en este sentido, ¿vale? Entonces, porque podría decir alguien, ¿todo es turístico? Sí, efectivamente, así a lo grande sí, para poder intentar hacer esto, a ver si sirve al micro, que es lo que hemos intentado luego ir en esta parte del proyecto, a que ya no nos sirva solo para decir grandes números, sino porque sirva para la intervención pública, que sirva para la intervención de todos y todas vosotros. Entonces, aquí sobre todo se ve que el de total de asociaciones no hay una relación directa, pero bueno, podéis analizar porque yo así a simple vista creo que en las islas en todas no funciona igual, que hay en algunas que sí que hay una relación entre turismo no y en otras no, ¿vale? Por tanto, la realidad concreta de esa isla, que será también otros factores o económicos o de otras cuestiones o sociales o políticos, hará que en ese caso sí que hay una relación. Muy bien. El impacto de la capitalidad podría ser un factor, en este caso sí. Así que hemos cogido las capitales a ver si en esos municipios hay más proporción, ¿no? Entonces, el mayor porcentaje lo tiene en este caso Valverde, ¿vale? Que está aquí, ¿sí? De Hierro, es en la que más en proporción se lleva todas no, pero un porcentaje muy elevado, el 57, casi el 60% de las asociaciones de Hierro están dadas de alta en Valverde, ¿vale? Su domicilio social, perdona, mejor dicho. En Gran Canaria también bastante, más del 50, el 50,89%, y bueno, en otras no hay tanta proporción. Concentración en grandes municipios podría ser un factor. En este caso hemos representado, por un lado, los municipios de más de 50.000 habitantes, a ver si la proporción que hay en ellos, cada 50.000 en este caso, son más elevados, ¿vale? Hemos puesto el foco en estos. Entonces, bueno, la mayor densidad está en Santa Cruz de Tenerife en este sentido, en proporción, en La Laguna, que está aquí justo al lado, una de otra, ¿vale? Y también en Las Palmas de Gran Canaria. En este caso sí que el tamaño de los municipios grandes sí que importa. Tampoco creo que sea una cosa solo específica de Canarias, pero bueno, es un mapa que os puede servir para intervenir también y para ver la realidad. Y según tipologías, o sea, hemos puesto, antes lo habíamos visto como un estudio en general, en qué islas, ¿vale? Hay más, que es un tipo de intervención, pero quizás os interesa actuar a nivel de municipio, de comarca, de zona. Hemos representado por tipología, por municipios. Y aquella visualización que hemos visto antes por islas, pues aquí están las deportivas, las de discapacidad, ¿dónde están? Porque también puede haber huecos. No hay nada de solidaridad en un sitio, sería necesario de igualdad de la mujer o de infancia o de familia, o sea, ver ahí espacios donde puede o alguna asociación actuar o saber que no hay tejido asociativo y por tanto tiene que igual haber más impulso del gobierno o hay muchas y a lo mejor el gobierno tiene sentido que algunos planes los haga con esa asociación en ese ámbito. Podría servirnos esta visualización para este tipo de cuestiones. Ya voy acabando, ¿eh? Luego está también la fecha de constitución, que la hemos visto más en global para tener una visión de en Canarias y en las islas qué pasa. Ahora la hemos bajado a cada uno de los municipios, ¿vale? Para también que sirva para ese trabajo micro, ¿vale? Que es la vocación de este estudio. Sirve para el gobierno, pero tiene que servir al conjunto de gente que trabaja en Canarias por el asociacionismo. Y podéis ver a lo largo del tiempo cómo ya va cambiando, se van creando y dónde exactamente. Muy bien.
Comparativa con otros territorios. Bueno, dijimos, o sea, la primera cuestión es que hay muchas asociaciones registradas, son muchas, pocas, nos parecen muchísimas. Es lo que os he dicho, 1,52 es alto y bajo, bueno, depende. Depende, vamos a compararnos con otros y otras, con otras comunidades autónomas y asociaciones de otras comunidades, para ver si en un contexto cultural similar, ¿qué pasa? Entonces, primero hicimos las asociaciones de Canarias con el conjunto del resto de España y pusimos la densidad. Hemos hecho una cuestión, hemos hecho el resto de comunidades autónomas y el resto sin Madrid. Porque en Madrid, no por nada, sino porque en Madrid hay muchas asociaciones que se constituyen allí para ser de ámbito español, entonces el peso es muy alto. O sea, la COE en Madrid, la Federación de Mujeres Madrid, entonces el peso, todas esas asociaciones que por defecto igual quien lo lidera está en Madrid o está en Valladolid, pero la constituye allí y por tanto tiene un cierto sesgo. Pero no hemos querido también, hay con Madrid y sin Madrid. ¿Vale? O sea, el de sin Madrid es todo el resto de comunidades sin Madrid. No podíamos ahí quitar las unas y las otras, que hubiera sido más para afinar muchísimo más, pero nos puede dar un contexto de cómo se comporta Canarias, todas las tipologías, está aquí, todas, pero además podéis ver más de cerca. Por ejemplo, aquí puedes decir, quiero ver todas las de infancia, se ve más de cerca, evidentemente, el mismo dato, 9,6, 0,13, 3, para ver si allá donde hay más, hay una gran diferencia, en teoría tenemos límite de error. Luego, ¿qué hemos hecho? Nos hemos comparado con Baleares, por razones obvias, insular y turístico, o sea, tiene dos características, tendrá muchas diferencias, por supuesto, pero si con alguna comunidad autónoma podíamos comparar Canarias, era Baleares para ver si había un comportamiento similar en todas las tipologías y en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Pues la verdad es bastante parecido. O sea, si ves, fijaros, esta gráfica es más desigual y la de Baleares, sin ser idéntica, hay cosas que aquí hay, por ejemplo, bastantes más ideológicas o bastantes más de medio ambiente, pero el tipo de dibujo de gráfica es parecida, aunque evidentemente destacan las diferencias también. Para eso estamos. Nos hemos comparado con Cataluña. ¿Por qué? Por Cataluña, porque es la comunidad autónoma con más asociaciones, para ver si donde hay más o donde hay más tejido de sociedad civil, Canarias es parecido o en qué es diferente. O sea, por ejemplo, hay más, en Cataluña, por ejemplo, hay más ideológicas que aquí y culturales, más económicas. En cambio, en las otras estamos más a la par. Medio ambiente, solidaridad, deportivas, bueno, varias, infancia, ¿de acuerdo? No idéntico, pero bastante a la par. Si quitamos esas dos categorías, la proporción, que es lo importante. Y luego con Galicia, por una cuestión que no tiene nada que ver por territorio, pero sí por población. Es la comunidad autónoma que tiene más o menos el mismo número de habitantes. No quiere decir que nos diera, hemos intentado buscar con 3 comparaciones a ver qué surgía, ¿no? Que esa es la cuestión de jugar con los datos. Estamos intentando jugar primero con los datos y luego representar si vemos que surge alguna información útil que pueda ser de útil para trabajar, ¿no? Y luego el volumen. El volumen es donde os he explicado que intentamos buscar muchos datos. No había tantos como esperábamos, pero tenemos uno que no está mal, que es, hay un registro que ha abierto el Gobierno de España de todas las subvenciones, o sea, de las subvenciones que se dan a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel municipal. Y eso puede significar, puede no, pero que es un indicador de actividad seguro, ¿vale? Es un indicador, no sería el único porque seguramente hay gente que igual solo vive de cuotas o hace otro tipo de actividad, pero que es uno seguro. Entonces lo podéis ver encima desde el 2018 aquí, o sea, podemos ver la evolución por cada una de las islas de quién ha recibido y ha pedido subvenciones públicas concedidas, es en este caso, no ha pedido, le han concedido. Por tanto, su proyecto ha estado valorado positivamente. ¿Vale? Aquí el cambio. No hay muchísima variación a lo largo del tiempo, o sea, hay alguna, pero no mucha, y si nos paramos, pues quien tiene un peso más importante es sin duda Gran Canaria. O sea, la isla de Gran Canaria es la que se le han concedido más subvenciones en más asociaciones a lo largo de todo el tiempo.
y luego hay matices a lo largo de las décadas. Hasta aquí el informe. Yo espero que sirva al Gobierno y es la vocación del Gobierno abrir estos datos, transformarlos después en información y conocimiento para que sirva para la actuación pública y para la actuación privada de las propias asociaciones y que pueda servir de ejemplo de abrir camino de cómo podemos con datos innovar y sobre todo, dejarme poner el énfasis que este es muy nuestro, en ámbitos también sociales, no solo, que también es muy importante en el ámbito de la economía, en el ámbito digital, sino hay ámbitos de igualdad, ámbitos de asociacionismo, ámbitos de participación, donde las tecnologías de datos las podemos aplicar para mejorar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Lourdes Muñoz y a todo el equipo de Iniciativa Open Data que han hecho este trabajo. Lourdes siempre recurre mucho al concepto de jugar con los datos y es algo que me gusta mucho, Lourdes. Y bueno, nosotros hemos hecho este proyecto realmente para ustedes, para que puedan respectivamente en sus casas o donde quieran acceder desde cualquier dispositivo y jugar con estos datos. Y que les sirvan para algo, ¿no? Vamos a ir, esto es un primer paso, yo creo que se pueden hacer muchas más cosas. Tú siempre en los foros de datos abiertos siempre se habla de toda la inmensa capacidad que nos permite la cultura Open Data y lo que decía al principio yo antes, ¿no? Tratamos eso de colaborar con la sociedad civil. Y en este tipo de acciones yo creo que damos pequeños pasos que pueden tener mayor o menor trascendencia, pero que sobre todo intentamos que la ciudadanía también se impregne de este espíritu y este interés por acceder a los datos y analizarlos, porque al final creo que cuando ya interiorizas esta cultura de buscar el dato, de ir al fondo de la cuestión, la aplicas en todo, ¿no? En todos los razonamientos, ¿no? Que quieras hacer de la realidad que te cuentan, ¿no? Bueno, pues si les parece, vamos ahora a hacer una pausa. Ahora hay un momento, una media hora o así, para como ha sido bastante tempranera la propuesta de la jornada, que hemos empezado puntualísimos a las 9, pues si les parece podemos tomar café, comer algo y luego ya seguiremos con el resto de la jornada hablando de participación ciudadana. Muchas gracias.